¿Qué debe esperar usted y qué debo esperar yo de la palabra de Dios? ¿Qué debemos esperar? Siendo y si es la palabra de Dios. ¿Qué debemos esperar de la palabra de Dios? Hay 4 posibles razones por las cuales la Biblia, la palabra de Dios, es importante para la gente. La primera, porque la gente realmente cree que es la palabra de Dios. Usted y yo creemos que la Biblia es lo que tenemos del cielo en nuestras manos. Aquí es la palabra de Dios. Para entender que la Biblia es la palabra de Dios se requieren 3 cosas. La primera es ser inteligente. La segunda, se requiere tener interés personal sobre la vida de cada uno. Se requiere tener interés personal sobre la vida de cada uno. Y la tercera, ser humilde. Cuando usted alcanza esos 3 puntos, usted entiende que la Biblia es la palabra de Dios. La segunda razón por la cual la gente le da valor a la palabra de Dios es porque la gente entiende que sí hay un paralelo histórico entre la Biblia y los acontecimientos mundiales que se han dado desde hace muchísimo tiempo. Esos acontecimientos mundiales que han sido reafirmados en la palabra de Dios y que están reafirmados y que están predichos en la palabra, nos hace entender la autenticidad del texto como tal y nos hace entender que la Biblia es más allá de un documento histórico. Sin embargo, su historicidad, el hecho de que históricamente también reafirme las cosas, nos hace entender que es muy valioso verla como algo que trasciende las épocas. Número 3. El valor que le damos a la palabra de Dios se lo damos por haber experimentado el pensamiento de Dios contra nuestro pensamiento. Y cuando usted ha experimentado el pensamiento de Dios contra el pensamiento suyo, y usted se ha dado cuenta que el pensamiento de Dios es supremamente inteligente, y es un pensamiento que es trascendente, y es un pensamiento concreto, y es un pensamiento que lo que le dice a usted definitivamente no le hubiese hecho a usted vivir, pasar o enfrentar X situación, se da usted cuenta que definitivamente tuvo que haber sido producido, tuvo que haber sido escrito, tuvo que haber sido dicho por alguien que no es de este mundo. Una de las cosas que se han reafirmado durante estas 3 semanas en que hemos empezado este segundo intento, es después de nuestro ensayo apocalíptico, una de las cosas que de alguna forma hemos hoy tratado y estamos entendiendo que estamos viviendo, es que por muchos años nosotros como cristianos evangélicos hemos sido expuestos a micro verdades de la Biblia, a pequeñas verdades bellísimas, importantísimas. Y Leo y Mari y Monse y Francisco y todos hemos entendido que estas micro verdades son muy valiosas porque vienen de la Biblia, pero nuestra vida no se compone de micro verdades. Hay toda una verdad importantísima. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que esté abundando en tu corazón habla la boca. Pero no estamos entendiendo que eso tiene un vector negativo y un vector positivo. Y el vector negativo de eso está en función de que nosotros, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, no permitimos que esa palabra de Dios opere en nuestra vida y seguimos sosteniéndonos de cosas que en nuestro entender nos dan sentido y significado. Cuando la Biblia dice, por la abundancia del corazón habla la boca, lo que está diciendo es que identifica y pone en evidencia quiénes somos. ¿Y qué es lo que nos metemos en la cabeza? Esa es la Biblia, así es la palabra de Dios. La sabiduría que está detrás de las microverdades es bellísimo, pero no podemos seguir viviendo de microverdades, necesitamos toda la palabra. Y por eso es que estos días, desde que empezamos hablando de esto. Mi interés es conducirnos a poder conocer a Dios,
Y le pido a Dios que en estos días podamos pronto arrancar nuestra serie, ¿Quién es Dios? Y esa serie de ¿Quién es Dios? Nos va a hacer entender a todos que algunos ni siquiera sabemos quién es Dios. Y por eso estamos poniendo la base y el fundamento sobre esto. Cuarto punto. La cuarta razón por la cual respetamos y amamos la Biblia y la palabra de Dios es porque nos ha funcionado en un momento determinado o nos sigue funcionando hasta ahora. Y es por esa la razón por la cual seguimos viendo la palabra de Dios como la palabra de Dios. Pero esta tarde, si usted no calificó en ninguno de estos cuatro, o si usted está pensando en cuál califica, esta tarde yo quisiera contarles, yo quisiera decirles que en el capítulo número 4 del libro de Hebreos, el libro de Hebreos es un libro muy particular, no se sabe quién lo escribió, dice que el libro está dirigido a los hebreos, pero genuinamente no se sabe cuáles hebreos son. Se refiere a un pueblo hebreo, se refiere a un grupo de gente que se llaman los hebreos, pero no hay definición de quiénes son específicamente esos hebreos. En el capítulo 10 del libro de Hebreos se entiende que la gente se estaba desbandando por el asunto del coronavirus, por el asunto de que Netflix estaba repitiendo las mismas cosas, por el asunto de muchas cosas. La gente se estaba aburriendo y cansando de lo mismo. En el capítulo 10 del libro de Hebreos vemos cómo se plantea, se dice claramente cuál es la necesidad de que la gente vuelva a reaccionar y nos demos cuenta que hay una necesidad de ser perseverantes, claro que sí, y de ser constantes en las cosas, pero sobre todo que quien tenga un valor que no sea el valor que Dios espera que se tenga, no puede esperar de la palabra más allá de lo que la palabra puede hacer por usted y por mí. Técnicamente lo que la palabra hace por usted y por mí es todo. Pero algunos nos hemos conformado con micro verdades. Entonces, Hebreos 4.1 nos da origen a nuestro tema esta tarde. Hebreos 4.1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Nótenlo. Dice la Biblia en el capítulo 4, verso 1 del libro de Hebreos, que no todo el mundo alcanza lo mismo, porque la expectativa que tiene de la palabra es otra. Verso 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De nada sirvió haber escuchado la palabra si la palabra no iba acompañada de fe en la gente que la escuchó. Verso 3. Esta lectura que estoy haciendo está exactamente en el folletito que les entregamos. Por los que hemos creído entramos en el reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en una dimensión que no es la dimensión que el resto de gente puede tener. Las micro verdades de la Biblia son como buenos consejitos que nos dan. Pero la Biblia dice que la gente que cree entra en otra dimensión interna, personal, que se llama reposo de Dios. Por favor, la forma durante el coronavirus de decir amén es levanten las cejas, por lo menos, porque no les veo entonces no sé. Yo creo que alguien no me está escuchando. Le estoy diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, promete que hay dos tipos de personas. La gente que vive de los consejitos bonitos de la Biblia, póngale tomillo, póngale un poquitico más de azúcar, use mejor leche deslactosada.
Y esas pequeñas recomendaciones son muy valiosas, pero nosotros no somos de ese tipo. Nosotros somos de los que estamos aquí esta tarde porque nos interesa toda la verdad de Dios por nuestra propia vida. Y lo que yo quiero que usted me capte esta tarde, y lo que yo necesito que usted me capte esta tarde, de lo que Dios está tratando de mostrarnos aquí, es que sí hay un grupo de personas que no ven la palabra igual como el resto de la gente. Verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juraré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El pueblo de Israel, por causa de su forma tan terca de seguir tentando a Dios en el desierto, aun cuando llegaron al límite en Jericó, y aquel límite estaban en cruzar, su forma de ver las cosas simplemente les impide a esa generación que Dios les prometió que iban a llegar a lo que Él les había dado, que Dios les había dicho, ustedes van a llegar a eso, no hacerlo, no lograrlo, no alcanzaron lo que de alguna forma pensaban que tenían que alcanzar, no lo alcanzaron por causa de su forma obstinada de ver las cosas. Cuando analizamos el comportamiento del pueblo de Israel en el desierto, encontramos tres grandes problemas. Número uno, lo de Dios nunca fue suficiente. Número uno, lo de Dios nunca fue suficiente. Número dos, nunca olvidaron Egipto. Nunca salieron de Egipto, nunca. Egipto siempre fue New York, las luces de New York. Egipto siempre fue lo que vivimos, lo máximo. Número 3, tenían otra expectativa de Dios. Y eso fue muy grave. Y Dios dice, no entran, ahí está, no entraron. Y se quedaron, toda la generación que salió de gente grande murió. En cuenta Moisés. Porque no creyeron en la palabra. O no, yo no diría no creyeron, no valoraron la palabra como Dios espera que la palabra funcione. Verso 4. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué pasa? Cuando usted empieza a leer el libro de Génesis, usted se da cuenta que en la lectura que se hace del libro de Génesis, cada día que se va haciendo según el día, dice, y fue la tarde y la noche, o fue la tarde y el final del día, y dice, fue el primer día. Día 2, no recuerdo, el día 2 fueron los mares o los animales, no recuerdo. Cuando termina la narración, dice, y fue la tarde y la noche, fue la mañana y la tarde de aquel día, y fue el segundo día. Día 3 lo mismo, día 4 lo mismo, día 5 lo mismo, día 6 el hombre, y el día 7 no hubo final. ¿Me están escuchando? En el día 7 no hubo final, hubo mañana y tarde del séptimo día. El reposo de Dios es permanente. ¿Sí me estoy comunicando? No hubo final del reposo del Señor. Porque el reposo de Dios, esencialmente el reposo del Señor, es la condición en la cual originalmente Don Adán estaba con su señora, que no se llamaba Eva. Se llamaba mujer, igual que él, hombre y mujer. Así se llamaba. Don Adán le tuvo que poner Eva después de la caída. Usted no encuentra en el libro de Génesis, usted no encuentra el final del día de reposo. No hay final.
¿Qué está dando a entender en el verso 4? Ve el verso 4. Que hay una condición con Dios y un estado con Dios que nos hace estar en una posición con Él que Él quiere. Punto 1. Punto 2. La única manera que se lograra la expiación de los pecados de la gente en Israel era mediante el sacrificio que hacía un sacerdote una vez al año. Pero si el sacerdote se metía con algún pecado oculto, con algún pecado, caía muerto. Y todo el pueblo de Israel se quedaba chupando dedo. ¿Todos me entienden esta bíblica expresión de chupando dedo? Durante un año, esperando que el siguiente sacerdote no le saliera chueco. Un año. El pueblo tenía una carga y un peso enorme de pecado siempre. Porque el pecado en ellos, la transgresión, únicamente se lograba expiar mediante el sacrificio que se hacía una vez al año. Entonces cualquier cosa era pecado. La ley establece que cualquier cosa era pecado. Esta pobre gente vivía con un peso terrible de culpa todos los días. Y lo que el Señor vino a hacer fue entrar de una vez y para siempre para quitar la culpa y quitar el pecado. Y eso cuando ya no dependemos de nosotros mismos, sino de la obra del Espíritu Santo, cuando no dependemos de nosotros mismos y cuando el Espíritu Santo se encarga de nosotros por medio de la sangre de Jesús y el sello del Espíritu Santo, gente, lo que nos están diciendo es que estamos en un estado de reposo porque no estamos lidiando todos los días de si nuestro pecado es malo, terrible, súper malo, recontra malo, vamos a morir. No estamos lidiando de esa forma. De hecho, algunos de nosotros nos levantamos en la mañana y nos acostamos en la noche, ninguno se acuerda de decirle: Señor, perdónanos, porque una de las realidades con respecto a esto es que el pecado de Jesús, el sacrificio de Jesús nos perdonó de todos los pecados antes, durante y después. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros seamos humildes y podamos reconocer nuestras faltas ante Él por causa del proceso del Espíritu Santo, porque lo único que impide el trabajo del Espíritu Santo en usted y en mí es el orgullo. Y nosotros todos sin excepción, todos sin excepción, hasta yo, somos orgullosos, muy orgullosos. Verso 5. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Verso 7. Otra vez determina un día, hoy, en el cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Verso 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Se refiere al día de la salvación de Cristo. Dice verso 9: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿Ven? Como Dios de las suyas. Procuraremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuraremos es un verbo que nos dice que todos tenemos que hacer ese ejercicio, que hay un ejercicio que todos debemos hacer. Ahora sí, vamos a ver un texto bíblico que es utilizado de muchas formas, pero que no se leyó lo anterior.
Vamos a ver un texto bíblico que dice claramente de qué se trata eso. Siempre se cita y se menciona de una manera abierta, pública, pero no se le dice a la gente que no es algo que simplemente es así nomás. Si yo leo Hebreos 4:12 sin leer lo anterior y les hago entender a ustedes que el Señor está hablando de una condición en donde yo puedo creer en su obra en mí de una manera concreta, y que la palabra es confiable y que la palabra está vigente, porque el fin es el reposo del Señor. El fin es el reposo. No es mi simple estabilidad social o económica. El fin es el reposo de Dios. Hebreos 4:12 dice, vean ¿cuál es Hebreos 4:12? Todos lo conocemos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, yo quiero que ustedes noten, damas y caballeros, esta tarde, que lo que la persona que escribió el libro de Hebreos, que no se sabe quién es, le está diciendo a la gente es: uno, el punto es estar donde Dios quiere que usted esté, para que lo que Dios va a hacer con usted sea efectivo, porque no se puede hacer si usted no trae la mascarilla. Hay un requisito, y no todo el mundo puede, no es para todo el mundo, no es un pensamiento bíblico bonito. Yo quiero que usted vea esta tarde que lo que el texto dice aquí, es que usted y yo necesitamos darle el valor que la palabra tiene por encima de muchas cosas, porque algunos no se lo hemos dado. Para llegar a la afirmación de Hebreos 4:12, tenemos que entender tres cosas. Para llegar a la afirmación de Hebreos 4:12 que está aquí, tenemos que entender tres cosas. La primera, no todo el mundo valora la palabra igual. Dos, Dios nos lleva en un proceso donde nos está probando. Y tres, no todos confían en la palabra de Dios. La confianza es mínima. Y estamos pensando que la Biblia simplemente es un libro místico, bonito, que nos habla de las historias y nos dice cosas vacilonas. Hoy leí un artículo de una maestra de escuela dominical que decía que un niño le decía: qué lástima que ya Dios no es tan interesante como lo fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué estamos haciendo aquí esta tarde? Dándole el valor en mi vida, no en esto, en mi vida, palabra. ¿Qué estamos haciendo aquí esta tarde? Renunciando a cómo nosotros vemos las cosas, renunciando a cómo vemos las cosas. Tres, ¿qué estamos haciendo aquí esta tarde? Entendiendo que si no lo veo de esa forma, el precio a pagar es terrible, porque no voy a tener reposo. Dice, punto número 1, la palabra de Dios
es viva. ¿Por qué es viva? Si hay libros tan buenos, libros tan interesantes. La palabra de Dios es viva porque es permanente. Es permanente, es permanente. No hay absolutamente nada que sea permanente. La palabra de Dios es permanente. Fede, ¿en qué es permanente? Tiempo, circunstancias y sociedades. ¿Qué nos dice eso? Dios conoce a todo el mundo. Véalo como quiera. La primera característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios, póngala así, es permanente, es permanente. No hay absolutamente nada. Dijo Winston Churchill, bueno, lo dijo Winston Churchill, pero la palabra de Dios ya lo había dicho de una u otra manera. ¿Qué la hace permanente? Su condición de dar vitalidad está viva. Y su condición de viveza, porque la palabra en sí refleja el verbo de Dios, y el verbo de Dios es Cristo. Punto número 2. Dice, la palabra de Dios es viva, eficaz. Punto 2, la palabra de Dios es eficaz, eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que está en el momento, que es lo que necesito. Ahora que llegamos, para poner este micrófono, que como pueden ver mejora un poquito el sonido. Cuando llegué, Ari Steven me dijo, Fede, ese micrófono necesita una batería cuadrada. La batería cuadrada, metí la mano en una de esas cosas que están ahí, y ahí estaba la batería cuadrada. En el momento en que saco la batería, si la batería está cargada y es eficaz. La eficacia es cuando las cosas están al precio que sean. La eficiencia es cuando semana a semana compramos las baterías y tenemos las baterías disponibles. Esa es la famosa discusión entre la eficacia y la eficiencia de los administradores. Pero la palabra de Dios dice, está siempre y funciona en el momento. Entonces, punto B, la palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque responde a todas las circunstancias. Responde a todas las circunstancias. La palabra de Dios responde a todas las circunstancias. Me gusta que no hayan traído lapicero porque les va a tocar ver el video. De puro colerón. Hermanos, traigan la Biblia. No vamos a volver a usar la pantalla. No sirve el chunche ese. No vamos a volver a usar la pantalla. Y no quiero usarlo más porque ya no se ve, no se conectó. Y vamos a ver también cómo hacemos con eso. Por ahora vamos a seguir con Biblia y papelito. Traiga lapicero, papel, cuaderno. Yo cambiaría las sillas por pupitres, es lo mejor para tomar nota. La palabra de Dios es eficaz en toda circunstancia. Anote ahí si está anotando, eficaz en toda circunstancia. De la vida desde el diseño. ¿Qué es eso? La palabra de Dios es eficaz en toda circunstancia de la vida desde el diseño. ¿Qué significa eso? Que como Dios sabe cómo nos formó, Él sabe qué necesitamos. Voy de nuevo. Como Dios sabe qué necesitamos, porque Él nos formó, entonces
como diseñador nuestro, Él sabe qué es lo que verdaderamente necesitamos. C. Dice la palabra de Dios es cortante, porque su efecto es regenerativo. ¿Qué significa esa palabra regenerativo? Que todo lo que la Biblia hace, lo hace para que nos demos cuenta que en ese momento en que dejamos que la Biblia penetre, entre, en que la palabra empiece a trabajar con nosotros, no va a haber necesidad de ninguna otra cosa. No hay necesidad de ninguna otra cosa. Y va más allá, dice, es cortante porque su efecto es regenerativo. Y va más allá de lo superficial del mundo. Hermanos, no es un buen consejo. La Biblia no es un buen consejo. La palabra no es una buena idea en la vida. Y cuyo fin es impactar todo el ser. Cuyo fin es impactar todo el ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de reposo. El estado de reposo es un estado pasivo. Es un estado en el cual yo no puedo hacer nada por mi propia salvación, excepto creer en el Señor y su palabra. Y ese estado me deja a mí entrar en una posición y en una condición y en un estado que es de reposo. Y ese estado de reposo, vuélvame a ver, produce que yo viva los años que Dios planeó que yo viviera aquí. Y por algunos les agarra la cosa de irse antes, por puro gusto. D. Y tiene que producir, la palabra tiene que producir cambios en el pensamiento. Es aquí, en el pensamiento, en la actitud y en el resultado. Pensamiento, actitud y resultado. Vean, por eso es que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Entonces agarra a Andrea y le dice: Andreita, lo que estás haciendo no está mal, pero así no es. Y tiene que cambiarnos el pensamiento, la actitud y el resultado. Haciendo que su corazón y mi corazón se alineen, que mi corazón y tu corazón se alineen. La búsqueda de la palabra es que el corazón se alinee y pueda discernir, y pueda usted discernir entre lo bueno y lo de Dios. No es lo mismo lo bueno que lo de Dios, y no todo lo bueno es de Dios. Y aquí hay que mover las cejas y decir amén, por favor. Gracias. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el único propósito de aplicar
aplicar nuestra fe, aplicar nuestra fe. Dice el verso 3, dice el verso 3. Dice el verso 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Con el único propósito de que nosotros tengamos una fe que se pueda aplicar, nuestra fe. Enfrentar la vida con madurez. Enfrentar la vida con madurez. ¿Por qué? Porque la religión dice que Dios está aquí para que no suframos. Falso. La palabra de Dios dice que vamos a sufrir y mucho, pero que Él nunca nos va a dejar solos. La religión dice que a usted nunca le va a dar coronavirus. La religión dice a usted no le va a dar coronavirus. Declaro sobre su vida, proclamo sobre su vida que los aires se limpian y usted nunca va a tener coronavirus. La religión hace eso. La Biblia dice que aun cuando le dé coronavirus, Dios lo va a cuidar. La religión está enfocada en el ser humano y que el ser humano se sienta bien y sienta tuani, se sienta bonito. Una gente me habló para decirme que en estos días que no habíamos estado cerrados, ellos habían tomado la decisión de congregarse en otra iglesia y que ellos estaban muy agradecidos conmigo y que estaban muy agradecidos con Olivo Verde, pero que realmente ellos necesitaban una iglesia en donde verdaderamente ellos pudieran sentir otro mover de Dios. Hasta la fecha no sé qué es eso. Pero yo entiendo, la gente anda buscando cosas, todo el mundo anda buscando cosas diferentes. El que tiene un problema, resolver el problema. El que se siente mal, sentirse bien. El que no se siente vacío, sentirse lleno. El que se siente solo, sentirse acompañado. Por eso es que estamos viendo el F. Dice, con el único propósito de aplicar nuestra fe, enfrentar la vida con madurez y sobre todo poder, ojo, y aquí es donde está la diferencia entre el tema de cuál congregación. Usted tiene que estar en una congregación donde la palabra de Dios produzca en usted que usted sirva para algo afuera. ¿Sí me comunico? ¿Sí me comunico? Y si eso es palabra de Dios, lo que usted va a vivir fuera de aquí es servir. Y sobre todo para poder servir a Dios como Él lo espera. Último punto, G. Entonces, ¿quiénes han entrado en su qué? Reposo. Entonces, quienes han entrado en su reposo, están en ese proceso de ver qué? La vitalidad, la vitalidad, eficacia y poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz porque es permanente en el tiempo, circunstancias y sociedades. La palabra de Dios es eficaz porque responde a cualquier momento y época de la historia humana, de la vida desde el diseño. La palabra de Dios es cortante porque su efecto es regenerativo y va más allá de lo superficial del mundo, y cuyo fin es impactar todo el ser humano. Y tiene que cambiarnos el pensamiento, la actitud y el resultado. La palabra de Dios haciendo que nuestro corazón se alinee y que pueda discernir entre lo bueno y lo de Dios, con el único propósito de aplicar nuestra fe, enfrentar la vida con madurez y sobre todo para poder servir a Dios como Él lo espera. Entonces solamente quien ha entrado en su reposo
está en ese proceso de ver la vitalidad, eficacia y poder de la palabra de Dios. ¿Qué puede usted esperar de la palabra de Dios? Respuesta, vida, confianza. ¿Qué puede usted esperar de la palabra de Dios? Seguridad, certeza, claridad. Me llama la atención cuando una persona llega y dice que estoy confundido. Estoy confundido. No hay punto de confusión. Cierre sus ojos. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Pero es viva y eficaz si nos interesa entrar en el reposo. Tu palabra es viva y eficaz si realmente nos interesa reconocer la necesidad de esa otra condición que no conocía, tu reposo, Señor. Espíritu Santo, yo te pido por todos mis hermanos. Pero sobre todo te pido, Señor, que ellos entiendan que hay dos condiciones: la gente en reposo y la que no. Señor, que mediante la convicción podamos entrar en una posición donde podamos entender que tu reposo, tu palabra y tu vida son todo, Señor. Te doy gracias por el esfuerzo que todos estos hermanos están haciendo. Lloviendo bajo este sistema, situación de pandemia. Señor, pido tu bendición para ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. ¿Qué debe esperar usted y qué debo esperar yo de la palabra de Dios? ¿Qué debemos esperar? Siendo y